En esta ocasión voy a demostrarles cómo podemos utilizar el software SPSS para realizar estadística descriptiva, para lo cual vamos a utilizar el siguiente archivo que se llama datos fumadores para estadística descriptiva. Le voy a dar botón derecho y lo voy a guardar en mi disco duro. Aquí me aparece ya encuesta fumadores estadística descriptiva. Enseguida lo voy a abrir. Y me aparece aquí mis datos recolectados. En este caso vamos a realizar la estadística descriptiva para las 9 variables que estamos aquí o que hemos definido en nuestro instrumento, para lo cual me voy a ir al menú Analyze, elijo Descriptive Statistics, después voy a elegir frecuencias y vamos a iniciar la estadística descriptiva con las variables que son de tipo cuantitativo, que en este caso será cuántos años tienes, será en promedio cuántos cigarros fumas, también cuánto se gasta en cigarro, y aquí también vamos a incluir las cualitativas pero de tipo ordinal. En este caso es el impuesto sobre el tabaco, es una escala de Likert, fumar es dañino y consideras que la publicidad influye. Entonces estas son las variables que voy a incluir en mi análisis. Recuerden, ya en sesiones previas hemos hablado qué características tiene la variable cuantitativa, qué características tiene la variable cualitativa ordinal. Enseguida vamos a elegir, podemos activar esta opción de mostrar o desplegar la tabla de frecuencia. La vamos a activar. En Statistics vamos a elegir que nos muestre algunas medidas de tendencia central, como pudieran ser la media, la mediana y la moda, y que también me determine una medida de dispersión, que será la desviación estándar, y que me determine la simetría y la kurtosis. Voy a poner continuar. En gráfica vamos a elegir histograma y podemos indicar que me agregue la curva normal. Es muy importante comentarles que cuando vamos a realizar estadística descriptiva para variables cuantitativas o variables cualitativas ordinales, que es este caso, lo recomendable es utilizar gráficas tipo histograma con o se le puede agregar la curva normal, pero lo que sí es fundamental es gráficas de tipo histograma. Le voy a dar continuar y voy a oprimir OK. En este momento ya realicé el análisis y en mi pantalla de salida me va a aparecer en este caso el resumen de la estadística descriptiva de cada una de las variables, el número total de datos válidos, datos perdidos me aparecen al final, la media para cada una de estas variables, la mediana, su moda, su desviación estándar, la asimetría, la kurtosis, el error estándar de la asimetría y el error estándar de la kurtosis. En sesiones posteriores vamos a profundizar en estos conceptos de asimetría y de kurtosis para que mejoremos el entendimiento de estos resultados. Enseguida me va a aparecer la tabla de frecuencias para la variable cuántos años tienes. Recordemos que esta es una tabla de frecuencias.
No es por intervalos, es una tabla de frecuencias para datos no agrupados, y aquí ya nos lo está presentando como datos agrupados. Lo mismo para la variable en promedio cuántos cigarros fumas, aquí aparece su tabla de frecuencia. Para la variable cuánto gastas, y para cada una de las variables, aquí aparece tu tabla de frecuencias. Después observemos las gráficas, en este caso la gráfica de la variable cuántos años tiene, y aquí me aparece un pequeño resumen de su media. En este caso la media es de 20 años y tiene una desviación estándar de 2.5 años, y en total los datos analizados son 140. ¿Qué más observamos aquí? La siguiente gráfica me dice que el promedio del consumo es de 21.91 y la desviación estándar de 12 y la cantidad de datos 75. Aquí me aparece los gastos. El gasto promedio es de 76 con una desviación estándar de 42. Y nos aparece también la gráfica del impuesto. Aquí nos indica que el promedio está en 2.69. Y en este caso fumar es dañino para la salud, pues evidentemente aquí se muestra una gran tendencia a que la mayoría considera que sí es dañino, y estamos hablando de que en promedio es de 3.63 en la escala que se utilizó aquí, y algo similar con si influye la publicidad en el consumo, 3.58. Entonces, de esta forma es como hacemos el análisis de estadística descriptiva para el caso de variables cuantitativas y variables cualitativas ordinales. Es muy importante que distingamos esto. A cada una de estas gráficas o a cada una de las tablas de frecuencia, pues hay que agregarles una interpretación de acuerdo a sus conocimientos en relación a medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Bien, ahora pasemos, me voy a regresar a mi pantalla de datos y ahora voy a hacer el análisis de las variables restantes. Igual me voy a ir a Analyze, Descriptive Statistics, voy a elegir Frequencies nuevamente, pero ahora estas que me aparecen aquí elegidas las voy a regresar, y ahora vamos a colocar las variables que son de tipo cualitativo nominal, ya sean dicotómicas o bien categóricas. Y recordemos que estas pues las podemos identificar aquí con el simbolito, y estas son mis variables cualitativas nominales, que en este caso el sexo es dicotómico, y tenemos, me parece, marca de cigarro será cualitativa nominal categórica. Bien, aquí qué diferencia hay, miren, para este tipo de variables me voy a regresar voy a poner tabla de frecuencia, statistics. En este caso no es relevante determinar la desviación estándar, porque realmente en variables cualitativas nominales no es posible determinar la desviación estándar, o no tiene relevancia determinar la desviación estándar. Pudiéramos determinarla, pero realmente no tiene un significado. Lo mismo ocurre con la media y con la mediana. Solamente vamos a dejar la moda, y la moda me indicaría el valor de esa variable que más se repite. De igual manera, lo que es la simetría y la kurtosis no se determinan. Voy a poner continuar. Y en gráficas, pues también aquí la recomendación es utilizar gráficas de pie. Entonces, para variables cualitativas nominales, la recomendación es utilizar gráficas de pie.
y vamos a utilizar frecuencias en valores de la gráfica, mejor dicho porcentajes, que es más representativo utilizar porcentajes. Oprimo continuar. Y voy a oprimir OK. Entonces me aparece aquí su estadística en general para cada una de las variables y me aparece solamente la moda, que es el valor que más se repite. En este caso en el sexo es el número 2, que seguramente corresponde a femenino, y si es fumador el número 1, que seguramente es el sí, y el cigarro es el número 3, la categoría 3, hay que identificar a qué corresponde, y aquí alguna vez has intentado fumar es el número 2, que seguramente es no. Y aquí ya vemos a detalle la tabla de frecuencia para cada variable. Aquí me está indicando la variable sexo, y de igual manera pues me va a poner en porcentaje la frecuencia con que se presenta masculino o femenino. Aquí observamos que es mayor femenino, y lo mismo para cada una de mis variables. Me voy a la gráfica. Aquí me está indicando que tengo en azul el masculino, en verde el femenino. Aquí si eres fumador, me está indicando en azul el porcentaje de sí. Aquí me está representando la marca, que en este caso el missing es el de mayor. El missing es los valores no considerados, que en este caso pues son los no fumadores. Entonces se reparten las marcas aquí casi de manera equilibrada. Algo similar va a ocurrir aquí. ¿Alguna vez has intentado dejar de fumar? Pues los que no fuman o no son fumadores me aparecen aquí como missing, y así sucesivamente. Si queremos analizar de manera más específica los datos, considerando solamente la variable en la categoría de fumador, ¿qué es lo que podemos hacer? Nos vamos a ir a donde dice pestaña Data, y después elijo la opción Select Case, y aquí voy a elegir una condición. Activo esta opción y le pongo if, y entonces voy a utilizar como condición la variable eres fumador, que se llama vicio, y voy a decir que si vicio es igual a 1, pues son los casos que me seleccione, donde 1 yo ya sé que se refiere, aquí con botón derecho sobre la variable pongo variable information, y aquí me dice que 1 se refiere a sí y un 2 a no. Entonces le voy a dar continuar, OK. Me regreso nuevamente a mi pestaña, a mi ventana, perdón, de datos, y observen cómo aquí ya en el lado izquierdo de mi ventana me aparece una diagonal. ¿En qué valores me aparece la diagonal? Pues me va a aparecer esta diagonal para los valores en donde la variable vicio sea 2, y lo que me está indicando es que todo este renglón de todas las variables que estamos analizando ya no se van a tomar en cuenta para el análisis. De esta forma, pues yo puedo repetir mi análisis. Me voy a ir a Analyze, Descriptive Statistic, y puedo elegir nuevamente frecuencias. Como ya previamente había elegido estas variables que son cualitativas de tipo nominal, le voy a dar simplemente OK.
y observemos cómo me aparece una nueva tabla de datos para cada variable, y aquí pues ya me aparece sin los datos perdidos. En este caso pues todos son fumadores, lo cual se representa en la gráfica, y aquí en la marca pues se ve muy equilibrado el consumo, y aquí observamos el intento de los que han dejado de fumar es menor que los que han fumado. Entonces básicamente lo que son variables cualitativas nominales, lo único que podemos realizar es medida de tendencia central, específicamente la moda, y representar gráficamente mis tablas, o perdón, mis datos a través de una gráfica de pie. ¿Cuál es la sugerencia de actividad? Bueno, pues que hagamos estadística descriptiva tanto para las variables cuantitativas y cualitativas ordinales, que fue la primera etapa de esta demostración, así como para las variables cualitativas nominales, y que peguemos nuestras tablas de frecuencia para cada variable, nuestra tabla de estadística de cada variable y la gráfica de cada variable. Y en cada una de estas variables pues hay que incluir una pequeña descripción o conclusión del comportamiento de esa variable en función al análisis de nuestras medidas de tendencia central y de dispersión para el caso de las variables cuantitativas o cualitativas ordinales, y para el caso de las variables que son de tipo cualitativa nominal, puedes incluir una pequeña interpretación de la moda, que es lo que más se presenta, fundamentalmente como medida de tendencia central para cada una de estas variables.